Nosotros buscamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, donde estamos estudiando los dones espirituales. Los cuales espero que ya la mayoría se haya memorizado. Por eso repasemos leyendo en el capítulo 12, en el versículo 8 y hasta el 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y hemos estado tratando de analizar cada uno de ellos. Y pues todavía queda un poco inconclusa la plática del domingo pasado, en donde queremos subrayar la vigencia y la importancia del don de profecía, del don de milagros, del don de discernimiento de espíritus, que son necesarios para que la iglesia del Señor crezca. Sin los dones, la iglesia no tiene una manera tan eficaz de mostrarse el amor y de hacerse crecer como Dios quiere que crezcamos. Pero también es una tristeza que muchos de los dones se estén distorsionando y que incluso se esté haciendo pasar por obra del Espíritu Santo muchas cosas que no lo son. En estos capítulos que estamos estudiando, en el capítulo 13, Pablo nos dice en el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aunque hemos platicado ya algo de este capítulo en la ocasión que tuvimos el concierto de órgano y por supuesto en Navidad, notemos que el capítulo 13, y perdón lo obvio, está entre el 12 y el 14. Lo que quiero decir es que el 12 y el 14 se tratan de los dones. Este tratamiento del amor no está ahí metido a fuerza, no es un texto aislado, sino que está inserto precisamente en el tema de los dones espirituales. Porque el cuerpo de Cristo funciona efectivamente, en primer lugar, a través de que Cristo nos haya dado su vida, que ahora seamos hijos de Dios, y que por tanto el Espíritu Santo nos haya hecho formar parte de la iglesia, de la única esposa, del único cuerpo de Cristo. Y ya estando como miembros, como parte del cuerpo de Cristo, es necesario que ese cuerpo llegue a la proporción de la cabeza. No sé si sea un poco extraño, pero podemos imaginarlo así. Alguien que tenga una cabeza muy grande, una macrocefalia y un cuerpito, ¿quién quiere estar así? ¿A quién le gustaría ser así? Bueno, la verdad es que cuando el Señor venga por su iglesia, Él quiere un cuerpo proporcional que corresponde a la cabeza. Y para ello tenemos que crecer, y ahí están los dones para ayudarnos a crecer. Ahí están los ministerios para equiparnos en el crecimiento, pero sin el amor no hay crecimiento.
Sin el amor es como si los miembros de nuestro cuerpo se desprendieran. ¿Qué hace que el brazo esté pegado al tronco? Usted no de repente se levanta y sale y dice, ay, se me olvidó el brazo en la silla. Pablo usa este ejemplo en la carta a los Efesios para decir que el amor forma esas coyunturas, esos ligamentos que mantienen unidos los miembros del cuerpo. Así que esa es la razón por la que el tema del amor está en medio del tema de los dones. Sin embargo, es un tema que muchas veces se olvida. Es un tema que los corintios habían olvidado. Los corintios estaban preocupados por tener los dones espirituales. Cada persona en la iglesia de Corinto estaba interesada en demostrar a los demás que tenía el poder de Dios, en competir con el otro. Yo hablo más lenguas que tú, yo sí tengo milagros, tú no tienes milagros, yo soy profeta, tú no eres profeta. Entonces el amor había quedado de lado. Y por eso Pablo, pues, tiene que escribir todas estas instrucciones, pero en particular este verso que acabamos de leer. Del tema de las lenguas yo creo que vamos a hablar mucho, porque está mencionado en la lista de dones. Luego, a lo largo de casi todo el capítulo 14, se está insistiendo en el problema de la glosolalia, es decir, el problema de las lenguas. Pero ahora Pablo dice, muy bien, una hipótesis llevada al extremo, una hipérbole. Si yo hablara las lenguas de los hombres y las lenguas de los ángeles y no tengo amor, no soy nada. Es decir, si hablo en lenguas, no soy nada. Efectivamente. Si hablas en lenguas solamente, y aunque es un carisma sobrenatural, milagroso, del Espíritu, pero si hablas en lenguas solamente, no eres nada. Si no tengo amor, dice Pablo, ¿no? Que bueno, Pablo lo pone en primera persona, creo que está mejor, porque a veces decimos, ay, qué bien le caería esta predicación a fulanito. Lástima que no vino. Pero es para nosotros, ¿no? Si yo no tengo amor y tengo lenguas, no soy nada. Apenas un címbalo, aquel como platillo de metal que se le golpea con una baqueta y suena. Pero ese pedazo de metal no entiende, no sabe lo que hace, es algo impersonal y en ese sentido es vacío. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí hace Pablo alusión a otros 3 de los dones. Si tuviese profecía, que es en el que estamos viendo, ¿no? Profecía es traer mensajes de parte de Dios. Mensajes que no sean solamente tratar de hacer que la gente se sienta bien, sin estar arrepentida. Como los profetas del tiempo de Jeremías, que solo anunciaban paz, que solo anunciaban que todo estaba bien, y con eso querían ganarse el favor del rey, el favor de las personas del pueblo, pero en ningún momento hablaban del arrepentimiento. Cuando la palabra de profecía nos exhorta, es porque también tiene una función primordial de hacernos ver nuestro pecado. Una profecía que no nos invita al arrepentimiento se vuelve sospechosa. No estoy diciendo que avergoncemos en la reunión. No se trata de decir, hermano fulano, tú estás en tal pecado. Eso no es profecía. Sino que animemos y exhortemos a las personas a reconocer que tenemos que volver a Dios y a dejar toda idolatría.
Fíjense que en la Biblia la palabra justicia se encuentra 367 veces. Y la mayor parte está en los libros de los profetas. El verdadero profeta nos invita a practicar la justicia, nos reprende o nos exhorta por el hecho de ser injustos. Injustos con el prójimo, obviamente, con el trabajador, con el pobre, con el gobernado. 367 veces la palabra justicia y 316 veces la palabra justo en la Biblia. ¿Qué tan importante es la justicia? Alguien me argumentaba que no tenemos que hablar tan duro porque Jesús solo hablaba con palabras de amor. Yo creo que Jesús sí hablaba y siempre habló con palabras de amor, pero las palabras de amor no siempre significan hablar blandamente, ni mucho menos a aquellos que son los responsables, que son los líderes, que están sobre el pueblo. ¿No podríamos pensar en Jesús echando a los mercaderes con el látigo? ¿Trastornando las mesas de los cambistas? A Jesús que en una de sus parábolas dice, en aquel día os diré, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. O cuando se enfrenta con los escribas y fariseos y les dice, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Hablar con amor no necesariamente es disimular o consentir el pecado. Todo lo contrario, el que ama reprende a su amigo. Pero, definitivo, en el fondo del ejercicio del don de profecía, tiene que estar el amor. Porque sin el amor, si tengo todas las profecías y no tengo amor, nada soy. Y luego menciona otro don. Si tengo todos los misterios y toda ciencia, el don de ciencia. Y entiendo todo porque tengo el don de ciencia y no hay nadie más erudito que yo, pero no tengo amor, nada soy. Y si tengo el don de fe, aludiendo a una palabra de los evangelios, que puedo traspasar los montes, pero no tengo amor, nada soy. Es muy importante entonces que nosotros pensemos en los dones, pero desde esta perspectiva del amor. No solo de los dones, sino de la conducta misma. Vean ustedes el verso 3. Y si repartiese todos mis bienes de comer a los pobres. Uno diría, bueno, ese sí tiene amor. A lo mejor no. A lo mejor lo hizo para alcanzar el cielo, eso supuso. O lo hizo para quedar bien, o lo hizo porque no se ama y se quiere destruir, no lo sabemos. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Por eso, insisto, los dones son lo más importante. En el capítulo 14, verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Podemos relacionar ese 14.1 con el 12.31. El 12.31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Desear los dones mejores es algo que Dios nos está pidiendo. ¿Y cuáles son los mejores? Los mejores son los que más hagan falta en nuestra congregación. Si varias personas tienen el don de sanidad, pero nadie tiene el de profecía, ¿cuál será el mejor de los que yo pueda anhelar? La profecía. Y al revés, muchos tienen el don de lenguas, pero nadie el de discernimiento, ¿cuál puedo anhelar? A lo mejor alguien dice, no, pero tú cómo vas a querer
un don? ¿Cómo vas a anhelar un don en particular? ¿Y cómo le vas a estar pidiendo a Dios un don? Pues aquí dice, procurad. Procurad es una palabra griega que también se puede traducir como ambicionad. Tengan la ambición de tener dones y los que más hagan falta. Pero les muestro un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? No, no es el amor. Es el 14:1. Seguid el amor y procurad los dones. Ese es el camino más excelente. Las dos cosas juntas. ¿Sí? Amor y dones. No dones sin amor, ni amor sin dones, sino amor y carismas. Agapi y carismas. Juntos, para que el cuerpo pueda crecer. ¿No? De lo contrario, alguien podría decir, bueno, yo tengo amor, a mí que me importan los dones. Pues entonces no estarían esos capítulos allí. Y si tú amas mucho, pero no puedes tener la capacidad de ayudar al otro, ¿de qué sirve que puedas tú decir, le amo tanto? Es el amor y los dones. ¿Por qué he querido adelantarme a enfatizar esta parte? Porque les decía el domingo pasado de la tristeza de ver que la brujería se está metiendo en la iglesia cristiana. ¿Se acuerdan que de eso empezamos a hablar? ¿Sí? Y si usted me dice, bueno, pero eso es una crítica. La palabra crítica quiere decir distinguir. Pues si en primer lugar, si es una crítica, es una distinción de cosas. Pero en segundo lugar, lo que tiene que movernos en ello es el amor. El amor por las ovejas que no se han desviado para prevenirlas y que no se las lleven. Que no venga el lobo y se las coma. El amor por los hermanos que ya han sido desviados, por supuesto. Y si se quiere, hasta el amor por el hereje, porque por ahí dice en la carta de San Juan, si tú le hablas a tu hermano que está en pecado y lo convences, has ganado un alma. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 3. ¿Ya lo tiene? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere a Cristo, sin que antes venga la apostasía. Cristo va a venir y nosotros amamos la venida de Cristo, pero antes de que Cristo venga tiene que venir la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Quedar fuera de la fe. Y aunque hay doctrinas y personas que dicen, es que tú no puedes quedar fuera de la fe, pues aquí dice, ¿verdad? Aquí dice, y es un riesgo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dejemos de momento de lado la interpretación literalista, que se imagina que al hablar del templo de Dios se está refiriendo a un tercer templo que construirían los judíos allá en Jerusalén. Y que este hombre que va a entrar allí es el anticristo final. Bueno, aparte de eso, hay una interpretación más directa. Ese hombre de pecado ya ha empezado a actuar, y no digo esta semana, sino, dice en el versículo de este mismo capítulo, verso 7,
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No empezó a actuar apenas. Pablo dice, ya está en acción. A lo largo de la historia de la iglesia, en muchas épocas, la iglesia ha tenido que enfrentar las doctrinas de anticristo y los falsos cristos que se han levantado. Ahora bien, ese anticristo, ese hombre de pecado o ese misterio de iniquidad, no trabaja solamente afuera, como decimos en el mundo, sino ante todo trabaja en la iglesia, porque la apostasía no se va a dar en el mundo no es creyente. La apostasía se tiene que dar en el medio creyente, es decir, en la iglesia. Y si dice que esta apostasía va a estar oponiéndose al culto de Dios dentro del templo de Dios, yo pregunto, ¿quién es el templo de Dios? La iglesia, nosotros. En toda la carta a los Corintios estamos viendo precisamente que la iglesia es el templo de Dios. Pues bien, desde el templo de Dios, y eso quiere decir desde las enseñanzas en la iglesia, actitudes, desde el púlpito, desde las formas de culto dentro de la iglesia, puede haber apostasía. En las epístolas pastorales, Pablo previene contra esto en el capítulo 4 de 1 Timoteo, el 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí la frase está completa, ¿no? En los postreros tiempos algunos quedarán fuera de la fe. ¿Por qué? Porque escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El problema no está con los demonios afuera y no les vamos a vencer echando aceite. El problema es que los demonios sugieren doctrinas. Usted puede decir, y lo hemos enfatizado aquí, el cristiano no puede estar endemoniado. Si es verdaderamente cristiano, un cristiano no está endemoniado, pero puede escuchar doctrinas sugeridas por demonios. Y el resultado, a un mediano o largo plazo, puede ser que esa persona, ese creyente, quede fuera de la fe. Yo nada más le dejo planteado el hecho de que somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Qué significaría entonces quedar fuera de la fe? Eso usted se lo lleva de tarea, ¿no? Dice Pablo, por ejemplo, en estas mismas cartas, en el capítulo 1 de Timoteo, en el capítulo 1 dice el verso 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto porque una de las grandes desviaciones de nuestro tiempo son precisamente aquellos que quieren regresar al cristiano a la idea de cumplir la ley. Pero el apóstol Pablo nos dice que en estos postreros tiempos muchos van a tener comezón de oír y que se levantarán falsos maestros. A veces, cuando uno se queda sorprendido por tantas herejías, tiene que recordar esas palabras, ¿no? En los postreros tiempos se van a multiplicar los falsos maestros. Así lo dice en la 2 Timoteo capítulo 4, verso 3.
Está hablando del tiempo, un tiempo que hoy estamos viviendo. Verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay gente que no le importa y que no soporta la sana doctrina. Sigue diciendo, sino que teniendo comezón de oír es, quiero novedades, ¿no? Eso ya me lo sé supuestamente, quiero novedades. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros, ¿ve? No son poquitos. Incluso no dudo que sean más los maestros que enseñan conforme a las concupiscencias, es decir, a los deseos de las personas. Enseñar conforme a los deseos de las personas. Una doctrina como a ti te guste. Como les dije alguna vez, cuando van a la cafetería, ¿cómo quieres tu café? Sin azúcar, descafeinado, deslactosado, descremado. Bueno, yo también quiero una doctrina, ¿verdad? Que no me hable de arrepentimiento, que no me hable de pecado, que me hable de que yo voy a ser rico, que me hable de que yo voy a estar sano. Yo la quiero a mi modo. Se amontonarán maestros y dice en el verso 4, apartarán de la verdad el oído. A los que escuchen, los van a apartar de la verdad y se volverán a las fábulas. Me interesa esto de las fábulas. Si usted recuerda, no quiero repetir todo lo que mencioné la semana pasada, pero yo le decía, estoy muy triste y con todas sus letras, porque la brujería está entrando en la iglesia cristiana. Y les puse los ejemplos extremos de los que quieren hacer actos proféticos con sal, con grano, con aceite, con vino, con ademanes, con decretos, con profecías. Supersticiones tales como decir que la brujería funciona y que si tú comes un alimento con brujería te van a salir animales, ¿recuerda? Culebras y monos y esas cosas, ¿no? Y el extremo de la profetisa que enseñaba a echar sal en las prendas íntimas del marido para que no fuera infiel. Y todas estas cosas que no están en la Biblia por ninguna parte. Definitivamente estamos frente a las fábulas, donde el misterio de iniquidad ha entrado en el templo y se ha opuesto a todo. Por supuesto, desde fuera también. Si algo caracteriza a nuestra época, se llama posmodernidad, relativismo, que tiene especial odio contra el cristianismo, contra la razón objetiva, contra los valores universales, contra Dios, contra la Biblia. Estamos en un mundo anticristiano, abiertamente anticristiano. Aquí en el Distrito Federal, Ciudad de México, se va a promulgar una nueva constitución y quienes la están preparando son los activistas de la homosexualidad y las feministas. Usted sabrá o se podrá imaginar qué clase de constitución nos espera. Son leyes que nos van a afectar. Pero es triste que también en la iglesia haya tal desvío de la doctrina cristiana y eso nos hace más débiles ante el mundo e incluso a veces avergüenza el evangelio. Por allí ha circulado muchísimo un video de una profetisa que está diciendo que el dinero habla y que el dinero te está diciendo que lo ofrendes para con eso darle un golpe al diablo. Y claro que toda la gente no cristiana que lo ha visto comenta allí escarnio contra el evangelio.
Es muy triste. Pero, bueno, ahí no se detiene la cosa. Les dije, hay más detalles que no nos dio tiempo de ver la semana pasada, pero allá en el libro de los Hechos, capítulo 31, a partir del verso 37 y 38, Pablo es aprehendido y se dirige al tribuno y Pablo le pregunta, ¿me permites una palabra? El tribuno contesta, pero ¿sabes griego? ¿Ya lo tienen ahí? Es que dijo capítulo 31. Hechos 21, 37. Gracias. Aprenden a Pablo y Pablo dice, ¿me permites la palabra? El tribuno se sorprende y dice, ¿pero sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición y llevado al desierto a los 4,000 sicarios, a los 4,000 guerrilleros, si se quiere, a los 4,000 terroristas? ¿Quién es este egipcio con el que Pablo fue confundido? Dice en antigüedades judías, Flavio Josefo nos dice quién era este egipcio. En ese tiempo llegó a Jerusalén, dice Flavio, un egipcio que simulaba ser profeta. Ándale, bueno, ahí ya lo mismo que ahora, ¿no? Simulaba ser profeta y en la obra Guerra de los Judíos ya había hablado de él y dije que era un mago, pero que quería hacerse pasar por profeta. Este sincretismo entre magia y ministerio profético, ahí está. Y quiso persuadir a la multitud que ascendiera con él al monte de los olivos. Quería que el pueblo lo siguiera al monte de los olivos, que se encuentra a la distancia de 5 estadios de la ciudad. Les dijo que desde allí verían caer por su orden los muros de Jerusalén y les prometió abrirles un camino para volver a la ciudad. Un profeta que dice, vamos al monte y en el monte vamos a tomar autoridad y vamos a destruir las fortalezas del diablo y se van a caer las murallas de Jerusalén y vamos a vencer a los romanos. ¿Entre profeta y predicador de guerra espiritual? ¿No? ¿Qué pasó? Pues Félix, el procurador, los aprendió y los mató. Vayan conmigo a la segunda carta a los Corintios. No, el egipcio todavía se escapó y anduvo por ahí dando lata, porque precisamente le dicen a Pablo, ¿no eres tú el egipcio? En 2 Corintios 10, verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aunque en cierto momento he tocado este tema, siempre quedan dudas. Hay hermanos, hay personas que se integran y tienen la pregunta, bueno, ¿que no hay una guerra espiritual? Sí, hay una guerra espiritual, pero hay que distinguir entre la manera bíblica y la manera supersticiosa. Y la distinción podríamos hacerla en dos puntos. Primero, la guerra espiritual no es una guerra de Dios, es una guerra nuestra. Dios no está en guerra. Parecería que sobra explicar esto, pero no. Desde la época de la iglesia primitiva ya tenían mucha influencia en toda la región los seguidores de la religión de Zoroastro, en la que se pensaba que en el universo había una lucha entre el bien y el mal, dos fuerzas igualmente poderosas. Y para que la fuerza del bien pudiera triunfar, los fieles zoroastrianos tenían que luchar del lado del bien para poder derrotar al mal.
toda idea de que nosotros estamos del lado de Dios, somos el ejército de Dios para ayudar a Dios y a los ángeles de Dios a derrotar al mal, está equivocada. Dios es todopoderoso y el mal no tiene esencia. El ser es Dios y nada más que Dios. Por eso su nombre es Yo soy el que soy. ¿Usted le va a ayudar a Dios a pelear? Bueno, ¿en qué cabeza cabe eso, no? La guerra no es de Dios. La guerra es para nosotros. Segundo punto, por tanto, no es una guerra que se da en la exterioridad, sino en la interioridad. ¿Dónde están las tentaciones? ¿Dónde tiene usted los malos pensamientos? ¿Dónde toma las decisiones? ¿En dónde tiene que ser justo? Pensando en la armadura. ¿Dónde tiene usted que ser verdadero, justo, creyente? Dentro de nosotros, ¿no? No fuera de nosotros. Y ese es el problema, que mucha gente quiere llevar la guerra espiritual hacia afuera. Imaginarse que aquí hay unas fortalezas invisibles. Entonces, ¿dónde estarían las fortalezas invisibles? Afuera de nosotros. En esta doctrina de que las fortalezas están aquí flotando en el aire, ¿dónde están? Afuera de nosotros. En la idea de que primero hay que ir a atar los demonios para luego poder predicar en esta colonia, ¿en dónde están los pecados? ¿Adentro de la gente o son demonios que andan ahí en la colonia? Está afuera. El problema es que eso está afuera. Y la solución, ir a dar una vuelta a la colonia y echar aceite por los altares y todo, ¿es una solución que está adentro o afuera? Afuera. Bueno, los veo que están dudando, no sé si. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Pensar que el problema y que la solución está afuera, eso no es bíblico. El problema del pecado está adentro y la solución tiene que estar adentro. Esa es la otra diferencia con la guerra espiritual. Esta idea de que hay que ponerse del lado de Dios para luchar contra el mal, también la heredaron los judíos seguidores de la Cábala, los cabalistas. Y precisamente revolvieron esta idea de guerra con una serie de supersticiones mágicas. Hay una leyenda muy larga, de momento pues no la voy a contar toda, pero uno o dos puntos que interesan para lo que estoy diciendo, la leyenda del perro negro. Rabí José de la Reina quería adelantar la venida del Mesías y para ello él tuvo que descubrir en el texto hebreo la verdadera pronunciación del nombre divino para con ello tener acceso a los poderes. ¿No le suena esto a que si usted sabe cómo decretar, cómo guerrear, cómo declarar, entonces tiene los poderes? Y entonces él usó los nombres divinos e invocó a los ángeles más poderosos, entre ellos Metatrón, el ángel de la faz de Dios. No está en la Biblia, de la Cábala, ¿verdad? Y entonces le dijo, ¿cómo puedo vencer a Shamael, a Satanás? Y le dijo, tú no puedes. Tú tienes que, por lo pronto, si te atreves, tienes que ayunar mucho y meditar mucho y repetir por muchos días los nombres de Dios. Esto se parece también a lo que hay hoy. En una ocasión me dijeron, te manda a saludar la profetisa fulana. Es una guerrera de oración. Flop. ¿Saben qué es flop? Condorito cuando se cae, ¿no? ¿Qué es eso de una guerrera de oración, no? Es que tú no puedes hacer guerra espiritual contra ciertos demonios que son muy poderosos porque a ti te destruirían, ¿eh? Eso déjaselo a los que somos generales, estrategas de guerra espiritual. No. Esta idea de que hay unos cristianos con poder y otros cristianos sin poder es ignorar que el Espíritu Santo está en todos nosotros. En todos nosotros. No hay diferencia.
Uno de los pensamientos más importantes que el cristianismo ha aportado a la cultura de Occidente es la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos. Eso es algo que no sabían los griegos. Para los griegos las mujeres no eran igual a los hombres, eran inferiores. Y lo mismo los esclavos. Y había la raza de oro y la raza de plata y la raza de cobre. Igualmente, entre los romanos, matar ni siquiera era pecado. Menos si matabas a un extranjero, un esclavo, o podrías abandonar a un enfermo desahuciado. Es el cristianismo el que, partiendo de que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo, nos enseña que Dios ama a cada persona humana tanto como para haber dado a Cristo. De ahí que no haya diferencia en que Dios ame más o tenga más privilegio un judío que un no judío. Dios ama igual a un judío que a un palestino, igual a un gringo que a un ruso, igual a un blanco que a un negro, igual a un citadino que a un indígena. Tampoco ama más al indígena como si fuera el buen salvaje, porque el buen salvaje no existe. Todos los seres humanos somos iguales. Y uno de los postulados de la Reforma es el sacerdocio universal de los creyentes. Todos somos sacerdotes. Por eso, en estas concepciones donde ya el profeta o el apóstol es el que tiene la unción, volvemos a hacer diferencia entre el creyente y el ungido. Con ello borramos el nuevo pacto, porque el nuevo pacto dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos hablando de los dones espirituales que vamos a tener todos los creyentes, porque todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Si viene alguien y le dice: tienes que ir a la campaña del apóstol fulano que trae una doble unción, ustedes lo único que tienen que recordar es que cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. No es que él tiene el Espíritu y yo no tengo el Espíritu. Todos tenemos el Espíritu. Es increíble cómo después de que el cristianismo aporta este entendimiento de la igualdad y del sacerdocio de todos los creyentes, hoy en el país estemos viviendo la visita de un jerarca católico que como jerarca de su iglesia tiene que tener pues las prerrogativas que tenga, pero que desgraciadamente la gente lo entiende de una manera en que le rinde idolatría, practica idolatría. Y quiere suponer que ese hombre va a traer algo que no tenemos si él no viene. Y bueno, lo triste para las personas que tienen esa esperanza es que tienen que luchar, cuando menos por tratar de verlo, y cuando medio lo alcanzan a ver es que pasó a toda velocidad en su carro. ¿Qué diferencia cuando entendemos que todos tenemos el Espíritu? Y que a donde estamos reunidos, ahí está Cristo. Usted no tiene que ir a verlo pasar, y mucho menos de lejos, y mucho menos en un carro de lujo y con guardaespaldas. Y no es el único que tiene guardaespaldas. También un cantante muy famoso, que al rato voy a mencionar, y una legisladora cristiana que es pastora. Son gentes que bajan del púlpito con sus guardaespaldas para que nadie se les acerque, estableciendo así diferencias entre los creyentes. Pero todos los creyentes somos iguales ante Dios. ¿Se acuerda que le he dicho que usted es igual que Abraham? Que usted es igual que David. Cuesta trabajo, ¿no? Que usted no es menos que el señor Bergoglio, porque todos somos iguales ante Dios. Y entonces, volviendo a esta leyenda,
Se supone que este rabí y sus discípulos se tienen que purificar durante muchos días, ayunando y meditando y repitiendo los nombres divinos. Esto es cuando las doctrinas orientales empiezan a meterse a la iglesia. Se está empezando a poner de moda, tenga cuidado, la oración contemplativa. Es decir, que usted se ponga en oración, pero que no piense nada, no pida nada, solo trate de sentir a Dios o cuando menos de repetir constantemente una palabra. Eso es ni más ni menos que hinduismo y budismo metido a la iglesia cristiana, ¿no? Bueno, pues de esto tiene la cábala también. Total que Rabí José de la Reina finalmente va a enfrentar al diablo. Para enfrentar al diablo tiene que mover una montaña, tiene que secar un mar y tiene que abrir una muralla que llega hasta el cielo. Y saben, todo lo hace a partir de el uso de la pronunciación secreta de los nombres de Dios. Lo que quiero subrayar en esto es cómo el creyente judío y el creyente cristiano muchas veces se desvían a la magia, de la fe a la magia. Total que Rabí José de la Reina fracasa y se vuelve malvado. Y entre las cosas malvadas que hace es usar esos nombres que él conoce para ordenar a los demonios que le traigan una mujer casada que él quiere. Esa idea de que uno puede usar poderes para obligar a las personas a hacer cosas. Por eso muchas veces les he dicho que eso de los amarres y demás, por supuesto que no funciona, ¿verdad? Ni vaya a hacer uno. Lo triste es que a veces el cristiano cree que esas cosas sí funcionan. Esas cosas no funcionan. Pero tampoco al revés. Mucha gente cree que guerra espiritual es, por ejemplo, tener un hijo alcohólico y ponerse a orar a voz en cuello diciendo: reprendo el espíritu de alcoholismo y decreto que mi hijo es libre del alcoholismo y que se entrega a Dios. Eso tiene muchos errores. Primero, pensar que esa persona no es el culpable del alcoholismo, sino los demonios. Ahí está un primer error. Pero el único responsable de nuestro pecado somos nosotros mismos. El otro error consistente en los decretos es suponer entonces que yo estoy obligando a Dios. Dios, yo decreto, yo reclamo que tal persona se va a convertir. Entonces yo obligo a Dios y Dios lo obliga a él y mi decreto feliz de la vida. Ya surtió efecto, ¿no? Esa persona se va a convertir si quiere convertirse, cuando el Espíritu Santo le toque. Y si no quiere, no se va a convertir. Y Dios en su soberanía no lo quiere obligar. Dios en su soberanía nos ha dado libertad. Por eso insisto en este verso: nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y alguien me dirá, pues ahí dice, ya ve, sí dice que vamos a destruir fortalezas. Muy bien. La pregunta era, ¿dónde están las fortalezas? ¿Afuera o adentro? Si leemos el verso siguiente, el verso 5, que es la continuación de destruir fortalezas, el verso 5 dice: derribando argumentos. ¿Dónde están los argumentos? Adentro de nuestra cabecita. Si yo echo aceite en su casa, ¿voy a derribar los argumentos de usted? Y toda altivez. La altivez es una actitud. ¿En dónde está la altivez? ¿En el altar que está allá afuera? ¿En la iglesia pagana que está por allá? ¿Dónde está la altivez? Adentro de nosotros. Las fortalezas son maneras en que el enemigo esclaviza al ser humano. Por eso lo que tenemos que derribar son argumentos y altivez. Las fortalezas eran murallas, ciudades o castillos amurallados.
que es necesario derribar. Pero esas murallas se constituyen por argumentos y actitudes. Y en toda guerra tiene que haber un plan de qué queremos lograr. ¿Qué queremos lograr? Y aquí está el final del verso. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la victoria. La guerra espiritual tiene una meta. Llevar el pensamiento, el corazón de las personas en obediencia, cautivo, rendido a Jesucristo. Y eso no se logra de ninguna de las maneras supersticiosas que hemos estado estudiando. Otra manera, tengo aquí un libro escrito por un abogado que en Chiapas durante muchos años ha estado liderando algunos de los grupos indígenas perseguidos. Además de que en cierto momento los llevó a la violencia, cuando menos a un grupo pequeño, los llevó a usar armas, también los vistió a todos de soldados y los hizo marchar por San Cristóbal de las Casas, porque iban a hacer guerra espiritual, pero en una región donde el problema es que acusan a los cristianos de paramilitares. Bueno, lo más triste de eso es que ahora en este libro, que se llama El Oficio Sacerdotal, él está enseñando a los cristianos y especialmente a los indígenas de Chiapas que hay que circuncidarse, que hay que guardar el sábado. Es decir, los está judaizando. Pero los judaizantes siempre estarán relacionados también con las supersticiones cabalísticas, como lo está gran parte del judaísmo ortodoxo. Solo un ejemplo. Cuando este hombre, iba a decir hermano, pero ya de ser primo, habla de las 12 piedras que tenía el sacerdote en el pectoral, bueno, dice muchas cosas, pero fíjense, esta va a ser una muestra de por dónde va la superstición. El rubí, el topacio, la esmeralda, dice, son varias de las piedras, pero dice, el rubí mantiene la salud en los ojos, fortalece el corazón, calma los nervios. Bueno, dice más cosas, pero no me quiero alargar. Bueno, este está bueno. El rubí, las mujeres estériles quedan embarazadas. No sé si usted está viendo cómo el cristianismo es desvirtuado primero hacia la ley de Moisés y luego de plano al esoterismo, ¿no? A estas doctrinas de cuarzos y energía en las piedras preciosas. El topacio ayuda para enfriar altas temperaturas cuando alguien tiene el deseo de cometer pecado sexual. Ya sabe el remedio. La esmeralda mejora los sueños de las personas, aclara los pensamientos, purifica el espíritu, neutraliza venenos. No es chiste, ¿no? No crea usted que es de a mentiras esto, es triste. Y por eso mencioné que se le está enseñando, no, esto lo saca de Cábala, ¿no? A Cábala, alquimia, todo esto, leyendas medievales, enseñando a los hermanos indígenas que de por sí, bueno, tal vez no tienen tantos elementos para estudiar la doctrina. La turquesa otorga victoria sobre los enemigos. Me salto muchas cosas. El zafiro aleja la depresión. El diamante libera del peligro. El ópalo ayuda a sentirse alegre y a hacer juicios justos. El ágata mejora la memoria. La amatista purifica la sangre, la mente, evita la embriaguez. El berilo alivia la fiebre y la indigestión estomacal. Elimina la pereza. A ver si me regalan ahí un berilo. El ónix calma el corazón, elimina la vista. Bueno, no sé qué quiso decir.
El jaspe facilita el trabajo de parto, alivia los dolores menstruales. Solo un ejemplo más de la nueva era, de la brujería, de la magia metida en la iglesia. Tal vez usted diga, bueno, ¿para qué hablamos de todo esto? Es necesario que lo sepamos, es necesario que estemos prevenidos. Muchos de nuestros hermanos nos acompañan de lugares muy distantes y de muchas procedencias diversas. Y tal vez conocemos gente metida en este problema. Y por eso tenemos que entender qué son los dones, cómo se manejan los dones, cuál es el papel del amor en los dones y dónde está la guerra espiritual. Por ahí hay un señor que se llama Cash Luna y que revuelve muchas cuestiones de profecía con codicia. De hecho se puso cash, que quiere decir efectivo, ¿no? Él dice, por ejemplo, ¿por qué María le pidió a Jesús que convirtiera el agua en vino? Porque María tenía un negocio de licores. Así lo dice en uno de sus sermones. Dice, si Dios vive en ti y Dios es Jehová, ¿tú cómo te llamas? Y dice, y hace que la gente repita, Jehová Junior. Tú eres Jehová Junior. O sea, con esto está diciendo que nosotros nos volvemos dioses. Podemos usar el poder de Dios. Participamos de la naturaleza de Jehová. Y eso es el pecado del diablo. Y ese es el pecado de Adán. Porque en el judaísmo, en el cristianismo y hasta en el islam, la diferencia entre el Dios infinito y creador es infranqueable, es infinita con la criatura. La criatura jamás puede ser Dios ni participar de la esencia de Dios. Imagínense a este hombre que tiene tantas iglesias y programas de televisión diciendo que tú eres Jehová Junior, que Dios te perdona los pecados porque no quiere recordarlos, porque si no Él se atormentaría. Pero además, tú quieres sanar, quieres conseguir sanidad en tu matrimonio, quieres conseguir la solución de los problemas, tienes que sembrar dinero. En otras palabras, la venta moderna de indulgencias. El protestantismo, que estará cumpliendo 500 años el próximo año, en 2017, se inició como una protesta contra las indulgencias. La idea de que aportando dinero alcanzaríamos el perdón divino. Ahora es triste que en ciertos predicadores que se dicen apóstoles y profetas dentro del mundo cristiano, se esté volviendo a decir que la bendición de Dios, que la unción de Dios, que la sanidad se alcanza porque tú hagas altares, pactos de dinero, siembres dinero y otra vez estamos vendiendo la salvación. ¿No es triste? En este espíritu de codicia, dice precisamente Marcos Witt, que sale lleno de guaruras, que él le ha enseñado a sus hijos que tienen que ser millonarios y que esa es la mentalidad que le debemos enseñar a nuestros hijos. Ya no les voy a leer más herejías que por ahí he encontrado. Creo que son bastantes para mostrar el ejemplo de cómo el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus se ha tergiversado. Pero nosotros tenemos que enfocarnos a que los dones del Espíritu sirven para edificar por amor al hermano que juntamente conmigo es un miembro del cuerpo de Cristo. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso debe quedar claro que la profecía no es adivinación. Resumiendo, la profecía no es adivinación. La profecía no debe servir para dirigir la vida de las personas. Y en eso quiero reiterar porque hay mucha gente que dice, yo tengo una palabra de Dios para ti, tienes que hacer esto. Y ya sabemos que la voluntad de Dios para nosotros se revela a través de la Biblia, a través de
lo que nuestras autoridades nos guían y a través del amor, porque solo el que ama puede entender lo que Dios quiere. La profecía no debe ser mal usada para manipular a las personas. La profecía es un mensaje de edificación, de exhortación, de consolación. Los dones de milagros deben usarse cuando verdaderamente el Espíritu Santo nos está indicando que ese milagro se va a realizar. Y no querer generalizarlo como para ver qué pasa. Vamos a organizar un culto de milagros, que venga la gente con la expectativa de un milagro a ver quiénes lo reciben. Y sobre todo, suponer que los milagros se van a dar porque tú vayas decretando y confesando cosas. Hay muchas iglesias y personas que oran, que no oran, decretan, solo decretan. Ya es sorprendente escuchar ese tipo, lo que se supone una oración, y decretamos esto y decretamos lo otro, y decretamos que ustedes van a ser doblemente bendecidos, y decretamos que esta iglesia va a crecer mucho, y decretamos puras cosas que no se ven. Porque es la forma de no hacerse responsable por el milagro o por la falta del milagro. Tú vete decretando, si pasa bien y si no es que no tuviste fe y yo me lavo las manos, diría el predicador, ¿no? Pero cuando Jesús o los apóstoles realizaron un milagro, no decretaron nada. Lo realizaron cuando el Señor así se los indicó y fue instantáneo y fue evidente. Detener la tempestad, multiplicar los panes, convertir el agua en vino, resucitar a Lázaro. Y yo quisiera que realmente pensemos cuando encontramos un pasaje de Jesús decretando. Siquiera un pasaje de Jesús decretando. No hay ninguno. El don de discernimiento de espíritus no tiene que ver con inventar nombres a los demonios. ¿Se acuerdan que esta señora de la Sal decía que el demonio de adulterio se llamaba Viru y que tenía 70 legiones a su cargo? Y uno se tiene que preguntar, está obligado a preguntarse, ¿lo encontró en la Biblia? No. Entonces, ¿dónde lo encontró? En su imaginación. ¿De dónde sacaron los cabalistas los nombres de tantos ángeles y de tantos demonios? ¿De la Biblia? De su imaginación. El don de discernimiento de espíritus no tiene que ver con eso. Y ni siquiera es necesario, supuestamente, que nosotros sepamos el nombre de un demonio para poderlo expulsar. Cierto que Jesús le preguntó al gadareno, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Ahí la enseñanza es otra. Cuando el tiempo lo permita, vamos a hacer un análisis estructural del relato del gadareno, donde vamos a ver que el propósito es confrontar la singularidad de la persona con el hombre que está inmerso en la pluralidad y en la masa y por tanto eliminado. Pero no es que Jesús tuviera creencias mágicas como las que suponen que conocer el nombre de una cosa es tener poder sobre la cosa. Acabo de darles el ejemplo de la cábala. Tener poder sobre las palabras secretas de la Biblia y sobre los nombres de Dios es tener poder sobre las cosas. Eso es magia y no está en la Biblia. Y alguna vez Moisés, o cuando menos los que escribieron el relato de Moisés, quisieron enfocarlo desde esa perspectiva. Se aparece Dios a Moisés y Moisés dice, ¿y cómo te llamas? Cuando yo sepa tu nombre, entonces sí voy a poder manejar los milagros. Y Dios le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Como el ángel, ¿recuerdan? Y le contesta más bien, yo soy el que soy. Yo me manifestaré como me tenga que manifestar. Dios no le da a Moisés un secreto mágico para hacer los milagros. En el momento en que Moisés cree que el poder lo tiene él o que lo puede administrar él,
le pega 2 veces a la roca en vez de hablarle. Apúrate a sacar agua, ya 2 veces ya me enojé contigo. Y no entra a la tierra prometida. Al mencionarlo, me horrorizo. Si usted se desvía a la magia, ¿entrará en la tierra prometida? El discernimiento de espíritus tiene que ver con reconocer el carácter, la intención, la actitud que hay en las personas con las que la iglesia tiene que tratar y con los hermanos cuando se les tiene que ministrar. A lo mejor llega una pareja y entonces ella habla más y el otro pues ni dice nada, ¿no? Y ella se queja y se queja y se queja de él. No digo que siempre sea el caso, pero digo, es un ejemplo. ¿Qué tal si tiene el don de discernimiento de espíritus y le dice, ¿sabe qué, hermana? Usted es la del problema. Claro que, no, usted se puso del lado de mi marido porque es hombre, va a decir. No, es más que un ejemplo de que a veces las personas dicen una cosa que no es el fondo del asunto. Y nosotros tenemos que orar para que Dios nos diga. Porque si le damos consejo a las personas conforme a lo que las personas dicen, siempre les vamos a dar un consejo equivocado. Hay que darles el consejo conforme a lo que Dios nos revela que es su problema, su necesidad, lo que está en su corazón. Y por eso necesitamos el don del discernimiento de espíritus. Tenga cuidado, estemos alertas, porque si todos los pasajes que les leí de los falsos maestros y de la gente teniendo comezón de oír están allí, es para advertirnos, para prevenirnos, para que no caigamos en ello. Por ello vamos a dejar aquí nuestro tema con esa invitación a estar alertas, ¿de acuerdo?